Mi nombre es Luz Rodeles, soy médica especialista en medicina interna y doctora en ciencias biomédicas. Soy docente investigadora de la Facultad de Ciencias Médicas del Centro de Estudios en Salud Global. Mi nombre es Miguel Vico, soy doctor en medicina, médico especialista en clínica médica, docente investigador de la Facultad de Ciencias Médicas del Laboratorio del Centro de Estudios de Salud Global. El proyecto que estamos llevando a cabo, que prácticamente está finalizado, es un proyecto en el cual buscamos analizar la casuística y la frecuencia de la transmisión asintomática de la enfermedad COVID-19 en la ciudad de Santa Fe. Se estructuró simplemente en la ciudad y a través de un sondeo epidemiológico, analizando a esta altura unos 3.000 personas, fuimos detectando cómo se comportó la enfermedad entre personas que no presentaban clínica de la enfermedad, sino más bien algún contacto estrecho o por el tema de la circulación habitual de las personas. Este proyecto en realidad lo que va a hacer es aportar información que hasta este momento no se conocía en nuestra ciudad con respecto a, como les comentaba Miguel, a la seroprevalencia, a la cantidad de anticuerpos y la proporción de personas que tienen anticuerpos de tipo IgG contra el virus COVID. Esa información no estaba disponible, de esta manera permite un entrecruzamiento de datos y poder generar modelos y también conocer sobre todo cómo se comportó, cómo se transmitió la enfermedad y cuáles fueron aquellos factores asociados a la presencia o a la ausencia de estos anticuerpos en nuestra población. Es un estudio epidemiológico que consistió en analizar anticuerpos que se presentan una vez que la persona se infecta, que son anticuerpos que aparecen aproximadamente a los 20 días o al mes de la primoinfección. Y nos dice si la persona ha padecido la enfermedad. Entonces, haciendo el sondeo y viendo cuántas personas tenían esos anticuerpos, hacíamos una entrevista epidemiológica a la persona para saber en contacto con quién estuvo, si circuló o no circuló, si tuvo alguna sintomatología o no, e ir definiendo qué características tuvimos dentro de la ciudad de Santa Fe con respecto a eso. No buscábamos a aquella persona que fuera una persona sintomática y si hubiese hecho el hisopado, sino aquel que, sin saberlo, se infectó y era un portador o una persona más enferma durante un tiempo, y de esa manera nosotros podríamos describir qué comportamiento hubo de las personas que se llaman asintomáticas y no están dentro del marco de un caso sospechoso por protocolo de la provincia y el requerimiento del hisopado. Bueno, por un lado, al ser un tema muy sensible, da respuesta a una necesidad que muchas personas, la mayoría de ellos convivientes de personas que fueron aisladas, como caso confirmado, tuvieron como inquietud porque quedaban con la pregunta si habían tenido o no COVID finalmente por haber sido convivientes, siendo que no se hisopa a todos los miembros de una familia, sino que se hisopa solamente al caso índice. Entonces, de alguna manera nos permite conocer ese árbol de transmisión de la enfermedad dentro de los contactos de los casos y también brindarles una respuesta a esas personas. Como les decía, a nivel más epidemiológico, el aporte de la información permite conocer el comportamiento, que es parte de la tarea epidemiológica también, sobre todo en relación a tener una idea de cuál es la inmunidad que nuestra población tiene en los diferentes barrios, en los diferentes distritos de la ciudad, atendiendo también al advenimiento de lo que va a ser la vacunación. Hemos analizado 3.000 personas, de las cuales simplemente el 6%, que serían alrededor de 180 personas, han tenido serología positiva. Es decir, de 3.000 personas, 180 han tenido la enfermedad de manera asintomática o con síntomas que no entran dentro de lo que es el protocolo de provincia. La distribución de esas 3.000 personas es bastante pareja dentro de los distritos de la ciudad de Santa Fe, lo que nos está hablando de que la mayoría de las personas que ha tenido la enfermedad ha sido con manifestaciones clínicas y ha requerido la atención. Es muy poca el caudal de gente asintomático de COVID-19. Porque de la vinculación nace el trabajo que permite que los problemas de salud que son detectados en el sector sanitario puedan alcanzar el planteo a nivel académico y el desarrollo a nivel investigativo y sobre todo que esos desarrollos, esas producciones de conocimientos, de tecnología puedan volver al sector que lo necesita, que justamente es el sanitario. Entonces es un poco esa circulación del saber y del saber hacer que tiene que haber para poder trasladar de un ambiente a otro, que es lo deseable, que no quede todo puertas adentro de la universidad, sino que la universidad interactúa con su medio social, con su medio productivo, y por eso estas experiencias nos ayudan mucho a los investigadores, a los docentes investigadores,
a transitar esos circuitos y también al medio conocer cómo se trabaja en la universidad y qué posibilidades hay. Desde la parte del CETRI, una vez que presentamos el proyecto, ellos han encargado de lo que es la gestión y el vínculo con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, así también con parte del Ministerio.